Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Vamos con la última semana de clases antes de las vacaciones que todos deseamos y los regalos de Papá Noel y los Reyes Magos. Y esta semana además es un tema que creo que está muy bien y es el arte del Renacimiento italiano uno. Bueno, en este vídeo es el uno, el siguiente será el 2. Es el siglo XV, ¿vale? Así que vamos. Bueno, el arte del Renacimiento italiano pues es seguramente uno de los momentos más famosos de la historia del arte y hay muchísimos artistas famosos, muchísimos cuadros y si alguna vez vais a Italia pues veréis todos esos museos, esas obras de arte. La verdad es que Italia es famosa aparte por la pizza, por el cappuccino y no sé, la fábrica de Fiat, pues es famosa por todo el arte y la cultura que hay en ese país. Como ya sabéis, pues el primer centro, ¿no? del Renacimiento pues fue Florencia. Ya hemos hablado bastante de Florencia, de cómo era la Piazza de la Signoria y bueno, los Medici y todo esto. Y bueno, pues precisamente Florencia era importante ya lo hemos hablado, porque tenía bastante potencial económico y porque había unos mecenas, que sabéis que los mecenas son los que pagaban las obras de arte, que eran los Medici. Este es Lorenzo Medici y este es Cosme de Medici, que, que eran bastante ricos, se dedicaban al sector bancario, eran burgueses y entonces pues ellos pues empezaron a pagar a grandes artistas, entonces por eso Florencia se convirtió en uno de esos focos de arte y la verdad es que la Florencia es fantástico porque es una ciudad pequeña pero está llenísima de obras de arte. Y bueno, los personajes que vinieron a esta ciudad y a otras y el prototipo de artista del Renacimiento, pues es este artista como Miguel Ángel, este es Miguel Ángel, o Leonardo da Vinci, que eran genios, ¿no? Genios del Renacimiento, eran personas, por ejemplo, Miguel Ángel con un carácter terrible. Pero bueno, aparece la personalidad en esta época, ¿no? Sabéis que en la época medieval los artistas no firmaban normalmente las obras, y además eran obras de mucha gente junta, y en el Renacimiento ya aparece el personaje del artista, de alguien que es especial, que es genial, que firma sus cuadros, que solamente puede hacerlo él, ¿no? Y Miguel Ángel, ya os digo, es el prototipo perfecto porque además tenía, como os he dicho, un carácter terrible que era genial o terrible al mismo tiempo, no sé. Bueno, vamos con esta primera parte que es el siglo XV, que en italiano se dice quattrocento, ¿no? Que sería como 400. Es 1400, sabéis que es 1400 el siglo XV. Bueno, sabéis que en el Renacimiento la cultura vuelve al hombre, ¿no? Vuelve al tamaño del hombre, ¿no? Y el humanismo, ¿no? El centro es el ser humano, ¿no? Y dista mucho, pues, de lo que sería el arte medieval que habla de Dios. ¿Veis? Esta catedral gótica, gigantesca, altísima, que quiere como alcanzar a Dios, que quiere representar a Dios y no tiene nada que ver con las obras del Renacimiento, que como veis son mucho más pequeñas, mucho más horizontales en lugar de verticales y bueno, que buscan otro tipo de elementos que no son tanto como la majestuosidad gigantesca del gótico, sino este equilibrio y esta proporción de formas, ¿no? Es un edificio mucho más proporcionado, mucho más sereno. La arquitectura, bueno, todas las artes se basan en la antigüedad clásica, ¿no? Este es un edificio que he encontrado, está en Roma y es un resto de un arco del triunfo. En Roma, si vais alguna vez, pues está todo lleno de restos de la antigüedad. Y veis un poco, pues, cómo era el arte romano, ¿no? El arco de medio punto, diferente al arco del gótico, ¿os acordáis? Hay muchísimas columnas, es bastante horizontal, como veis. Tiene esta cosa que se llama un frontón, que es típico del arte clásico. eh, las columnas, como os he dicho. Bueno, veis que todo esto está más o menos aquí. Está totalmente influido. Ves aquí el frontón, ves aquí las columnas, los capiteles, el arco de medio punto, totalmente influido por la arquitectura clásica, que es el modelo de los arquitectos del Renacimiento.
Bueno, de arquitectos voy a dar un artista de cada arte, ¿no? De la arquitectura os voy a dar a Brunelleschi. Está en el libro, se pone Brunelleschi. Brunelleschi sería, pero bueno, se lee Brunelleschi. Es el gran arquitecto florentino que hizo la cúpula de la catedral de la que hemos hablado en clase y esta obra que acabamos de ver, que es la Capilla de los Pazzi, ¿veis? Esto es por fuera y esto es por dentro. Y veis un poco, pues lo que os digo, pues artes, elementos clásicos, un tamaño menor, horizontalidad, pocos elementos decorativos pero bien escogidos, ¿no? Como estos medallones. Hablan de Cristo también, porque aquí es una capilla, es un lugar para rezar, aquí está como el altar, pero los elementos que tiene pues son muy diferentes a los del arte medieval. O esta iglesia que es San Lorenzo, que como veis pues también tiene estos arcos de medio punto, estas decoraciones clásicas por aquí, ¿veis? ¿No? La decoración es muy clásica. Tiene estas cosas que se llaman casetones, que están en el arte romano también, que son como unos cubitos que se meten, los vais a ver muchísimo. Estas bóvedas que me encantan, que se llaman bóvedas vaídas, bueno, esto no lo tenéis que saber, pero es que me encantan estas bóvedas, de verdad. Y bueno, pocos colores, poca decoración. Están buscando otro efecto, un efecto de simplicidad, de elegancia, de proporción. Nada que ver con la locura del gótico de intentar llegar a lo más alto y un poco llenarlo todo de luz. ¿Entendéis? Aquí hay mucho más equilibrio. Aquí tenéis otro artista que se llama Alberti. Bueno, tampoco lo tenéis que saber y veis también pues, que esto es una fachada de una iglesia, pero vamos, que es que parece un arco del triunfo. Esto sería un arco del triunfo romano que está en Roma. Veis aquí los casetones, eso que os digo, y pues, veis las columnas, esta estructura que es vertical, horizontal, perdón, horizontal. Y aquí pues tenemos también pues la horizontalidad, el frontón, las columnas, los casetones, todo. Vale. La escultura, pues también es otro arte importante y también se basa pues, en la escultura griega y romana. Esta es una escultura griega que fue copiada por los romanos, ¿no? Porque nos han llegado muy poquitas esculturas griegas originales y veis un poco pues la desnudez, ¿no? Los griegos pintaban, o sea, pintaban, perdón, esculpían dioses y entonces esculpían el cuerpo del hombre perfecto, ¿no? Con la proporción más perfecta que pudieran, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, este pues tiene 7 cabezas y entonces pues así iban creando sus composiciones, ¿no? No creaban una escultura de un hombre gordo, un hombre bajo, un hombre demasiado alto, con una cara, no sé, un poco deformada. No, era todo estilizado, elegante, perfecto, ¿no? Porque como os digo, estaban representando no al hombre común, sino no eran realistas, sino que estaban buscando el ideal de belleza, ese ideal platónico del que os hablé, ¿no? No, no lo que vemos todos los días, sino lo que está en nuestra cabeza, lo que es el ideal. Si no lo entendéis, os lo explico otra vez en clase. Entonces, tomando toda esta escultura clásica como modelo, pues tenemos al gran escultor de este primer renacimiento, que sería Donatello, y que dibuja nada menos y nada menos que a David. Bueno, no dibuja, lo esculpe. Es muy novedoso, es la primera escultura desnuda del Renacimiento. Y es sobre todo sorprendente porque el personaje es un personaje de la Biblia. Entonces está representando a un rey hebreo, al rey David, que como os conté en clase, pues era un chico pequeño y con una piedra mató a un gigante, a Goliat, y luego le cortó la cabeza, esa es la cabeza, pero eso lo está representando con desnudo, que eso nunca se había hecho antes, ¿no? Y lo está representando con una elegancia, una proporción. Así que vemos aquí que hay un interés muy diferente a la escultura gótica, por ejemplo, que era una escultura que veis, pues claramente están todos vestidos, ¿no? Y porque son ángeles y vírgenes y cosas así. A nadie se le hubiera ocurrido en una catedral poner a una figura desnuda. Y luego además la escultura gótica siempre está metida como en
en la propia arquitectura, ¿no? En la fachada pues hay esculturas, están estilizadas, pero no son tan realistas. Veis que aquí se parecen más o menos a la naturaleza, pero están un poquito alargados y no son del todo realistas. Sin embargo, aquí pues vemos que el personaje ya representa, tiene una pose mucho más elegante, mucho mejor definida y bueno, que es mucho más moderno que esto, ¿no? No sé si lo veis, espero que sí. Cualquier duda, pues me lo preguntéis en clase. Aquí tenemos la pintura, ¿no? La pintura también es muy importante. La pintura del 480, del siglo XV, pues tiene sobre todo lo que es el gran descubrimiento de la época, que sería el descubrimiento de la perspectiva, ¿no? Veis aquí que creo que lo expliqué en clase, hay por primera vez perspectiva, en la Edad Media no hay, en las pinturas no hay fondo, todo es muy plano, parece que están todos como si lo hubiera dibujado un niño, porque no saben bien cómo representar la lejanía, porque no han aprendido. Y de repente en el Renacimiento, pues con las nuevas investigaciones científicas, pues se crea un método para representar la profundidad y que sería pues buscar lo que se llama un punto de fuga donde van todas las líneas del cuadro. Aquí tenemos la última cena de Miguel Ángel y veis que la cabeza del Cristo pues es donde van todas las líneas, ¿veis? Están dibujados todas las líneas con muchísimos cuadrados y pues veis un poco cómo los artistas van componiendo los cuadros, ¿no? Este ha hecho lo mismo. Ha ido haciendo cuadraditos, cuadraditos y líneas, líneas y líneas, y así ha ido componiendo todas las figuras. Claramente, luego con la historia del arte, pues estos serán, habrá muchas investigaciones respecto a la perspectiva. Aquí se ve todavía que es un poco torpe. Figuras en primer plano, figuras en segundo plano y en último plano, pero no está jugando demasiado con la profundidad. Estos están todavía bastante en una especie de línea. No sé si lo veis como en primer plano, ¿no? Bueno, a ver, personajes que os tenéis que aprender, pues bueno, este sería el Cristo yacente de Masaccio y bueno, veis aquí un poco pues la perspectiva, ¿no? No está muy bien hecha porque todavía están aprendiendo. Hay una cosa que se llama escorzo, entonces bueno, los pies son un poquito más grandes y entonces el Cristo pues da la sensación de estar tumbado. No le ha salido, ya os digo, perfecto, pero vamos a pensar que es que están inventando esto, ¿sabes? Ahora pues es que esto lo puedes hacer con Photoshop, ¿no? Y te sale increíble, pero bueno, en aquella época pues no deja de ser una investigación. Y Mantegna sería pues el autor de esta otra obra que está en Florencia también y que, bueno, veis también pues otra vez la arquitectura clásica, el Cristo, es la Trinidad, ¿no? Bueno, un poco esta sensación de volumen una vez más. Esta obra es muy famosa. Pero bueno, si tenéis que quedar con una obra de esta época, pues esta sería el Nacimiento de Venus, que es la obra más famosa de toda esta época y que la verdad es que a mí me parece preciosa. Es interesante también porque las otras obras habéis visto que serán religiosas y esta una vez más pues está tratando un tema clásico, un tema de la antigüedad, los dioses griegos. Durante la Edad Media a nadie se le ocurría dibujar un dios griego. Si ahora de repente en el Renacimiento vuelven a eso es porque está volviendo el interés por el mundo clásico, como os había contado. Venus, la diosa Afrodita, es la diosa del amor. Y bueno, si queréis algo así un poco interesante que os pueda contar, pues nace cuando su padre Urano fue castrado, vamos, le cortaron los testículos su hijo, porque bueno, había una historia que es muy largo de contar, pues los testículos acabaron en el mar y entonces se creó una espuma, digamos, una espuma fértil, y de esa espuma pues apareció desnuda, claro, pues Venus, la diosa de la fertilidad. Aquí están los vientos que la están llevando a tierra porque ella había nacido en medio del mar. Ya os digo, imaginaos los testículos de un dios, Urano, nada más y nada menos, el dios del cielo que caen al agua, empieza eso a hervir y aparece pues nuestra diosa Afrodita. Y aquí tenemos pues a una especie de sirvienta que la va a tapar para vestirla cuando llegue a tierra, ¿no? Bueno,
está todo lleno de proporciones, elementos naturalistas, bueno. Y también me llama bastante la atención el ideal de belleza un poco de la época, y con esto termino, que creo que es interesante ver, ¿no? Las diferentes épocas pues tienen diferentes ideales de belleza, y ahora pues hay un tipo de mujer que es como bellísima, y sin embargo pues hace 500 años pues era otro prototipo de mujer, ¿no? Veis que bueno, tiene a lo mejor los senos un poco pequeños, tiene el cuello un poquito largo, no sé si una mujer así hoy en día sería una diosa del amor y no sé, la piel es extremadamente pálida, ¿no? Para el gusto actual. Tiene las cejas muy pequeñas, pero muy finas, vamos. Y bueno, un poquito de carne de más, a lo mejor, para lo que hoy se lleva. Bueno, quiero que reflexionéis un poco sobre este tema. Luego me lo contáis en clase, lo que habéis pensado sobre este ideal de belleza, si sigue siendo el mismo hoy día.